el texto fuente, que ante dudas y consultas vayan siempre a la fuente, obvio, ¿no? A ver, esperen que empiece a grabar, que me diga acá, y ya pasamos al texto que vamos a ir pregunta-respuesta, y ir explicando la respuesta, ¿no? Que esa es la idea. Y haciendo los aportes correspondientes. Bien, vamos entonces a la guía, ¿sí? Y una de las primeras preguntas que siempre nos hacemos es definir qué es una intervención cesárea y cuál es el objetivo, ¿sí? Ya a esta altura ustedes no me van a decir que es para sacar al bebé, porque ahí yo convulsivo, más o menos. Entonces, fíjense que yo les estoy poniendo una fuente diferente a la que tenemos en el texto de Ramón Sardá, porque acá no define lo que es una cirugía. Entonces, como no la define a la cirugía, ¿sí? Tenemos que poder definirla nosotros, porque a lo que falta, como es un consenso, ellos saben lo que es, el que lee ese consenso sabe lo que es una cesárea. Pero nosotros estamos aprendiendo. Entonces, en esta cuestión de tener que aprender, tenemos que invitar otra fuente. Entonces yo acá les pongo, ¿no? Que se define cesárea, ¿sí? Y tiene como un objetivo lo siguiente. La operación cesárea es una intervención quirúrgica, ¿sí? Que se corresponde con la extracción del feto, placenta y membranas ovulares, a través de una incisión en la pared abdominal por la parotomía, ¿sí? Y uterina histerotomía, ¿sí? Entonces, fíjate que son dos grandes cirugías. Una es la abdominal y la otra es la uterina, porque no es que vos abriendo el abdomen ya está. No, no solamente tenés que hacer una incisión abdominal, en la pared abdominal, mover órganos abdominales, sino que alcanzar luego el útero y hacer una histerotomía, apertura, abocamiento en este caso del útero, para hacer la extracción del feto, la placenta y las membranas ovulares, ¿sí? Entonces, fíjate que la envergadura de la cirugía es como un combo, 2 por 1. Por eso antes yo les decía, la cesárea a veces parece que se la trata como si fuera una apendicectomía. No, esta es una cirugía de alto riesgo, ¿sí? No es algo que pueda transitar sin mayores cuidados. Requiere una atención de enfermería y una atención médica de alta calidad y también de cantidad de cuidados. Por lo tanto, siendo una cirugía de la laparotomía abdominal y una de histerotomía, son dos cirugías que se terminan realizando. Por ello, no se puede escatimar el riesgo inherente en el transcurso del postoperatorio y los cuidados de enfermería, ¿sí? Acá estoy pensando en los cuidados de enfermería. Postoperatorios, ¿sí? El preoperatorio de la cesárea, generalmente ahora vamos a ver que hay cesáreas que están invitadas por la emergencia y otras que están programadas porque son embarazos considerados de alto riesgo y que ya uno no puede poner a ese paciente a un trabajo de parto convencional, sino que ya se pauta la necesidad de la cesárea, ¿sí? Y ahí también hay cuidados. Ahí hay que usar todo lo que ustedes aprendieron, por favor, de cirugía, porque son inherentes a la cesárea, que es una cirugía, ¿sí? No me vengan en un final, porque miren que a veces, yo se los comento porque la idea es que estemos preparados. En el final, está bien que todavía nos faltan las prácticas de esto, pero en el final, acordate que acá el conocimiento es acumulativo. Cuando alguien te pregunte, bueno, a ver, explíqueme qué cuidados son propios de enfermería para un paciente que va a ser sometido a una cesárea. Bueno, acá tenés que como copiar y pegar lo que aprendiste en cirugía, pero en la cesárea, ¿sí? Entonces, no vayas a decir, no, nunca lo vimos. No, ¿cómo que no lo vimos? Si estuviste medio año viendo cirugía. Entonces, acá es importante la necesidad de sentarse y estudiar lo que viste el año pasado. Ahora vamos a repasar algunas cuestiones, pero no es todo nuevo por aprender. Sigamos. Segunda pregunta, ahora que ya sé lo que es una intervención quirúrgica de cesárea, ¿sí? Y cuál es el objetivo que tiene, yo no hablé de bebé, no hablé de mamá, dije extracción del feto, la placenta y membranas ovulares, ¿sí? No es solamente extraer el feto,
No, es extraer el feto, extraer la placenta y las membranas ovulares, a partir de dos incisiones, la abdominal y la uterina. ¿Cuáles son los reparos en relación a la necesidad vital de un consentimiento informado? Una cesárea tiene que estar consentida, ¿sí? Todo el aparato del cuidado de la salud humana tiene que tener consentimiento informado. No es una cuestión solamente ética o bioética, es una cuestión legal, ¿sí? Todos los actos médicos, y cuando digo actos médicos están incluidos los actos de enfermería, tienen que tener su consentimiento informado. Esto lo exige la ley 26.742, que fue la última en tanto modificación de la ley original del 2009 sobre derechos del paciente e instituciones de salud, ¿sí? Esta fue la última de las modificaciones que se hicieron. Recuerden que el consentimiento informado es tal siempre y cuando se respeten tres premisas importantes. Y les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son las premisas más importantes de un consentimiento informado? Quizás lo vieron en ética. Primero, que la paciente sea capaz de, de poder entender. Muy bien. A ver, yo voy a prolijar un poquito. La capacidad de las personas es importante. Si no la tengo, tengo seguramente la familia o un representante legal. Los tres pilares, ¿sí? Eso sería, digamos, eventualmente, eso sería de parte de la comprensión de la persona. Pero los pilares en la ética, ¿sí? Del consentimiento informado son diferentes. Yo les pregunto los pilares éticos que tiene el consentimiento informado. Porque lo suyo es más legal. Que la persona me comprenda es legal. Que no haya coerción, profe. Bien, eso es ético. Y la coerción, en la ética lo entendemos como libertad, ¿sí? Para que yo pueda dar consentimiento de un acto médico, en este caso, tengo que tener la libertad de poder hacerlo. Es decir, no tengo, como muy bien dijo Eliana, la coerción, que me estén obligando, ¿sí? Entonces, por un lado, el pilar, y muy importante, de el consentimiento informado es la libertad. La otra, ¿qué es? La información. Y la última, las opciones. Para que ustedes den un consentimiento informado, tienen que tener información, opciones y libertad. Por ejemplo, a mí hace poco me había pasado lo siguiente. Yo me había anotado con unas personas de Johnson Johnson para la vacuna de ellos contra el COVID, ¿no? Y me llaman para un control, que yo sabía que ya me iban a llamar, y me dicen, bueno, antes de la extracción de sangre, pues, obviamente cada vez que nos miden anticuerpos, ¿no? Las diferentes, los anticuerpos humorales, el recuento de células T, las células B, ¿no? Que son todo lo que es la inmunidad humoral que tenemos en el cuerpo, además de los anticuerpos que desarrollan las vacunas. Me dice, tenés que firmar este nuevo consentimiento, firmámelo y ya pasás a la zona de extracción. El consentimiento tenía 20 páginas, es decir, un total de 40 carillas. Y yo ya había firmado un consentimiento que digamos, el investigador principal me lo había dado, yo me lo llevé a casa, lo leí y a la semana volví con el consentimiento, algunas preguntas y se lo firmé. Un consentimiento yo no te lo puedo dar para que lo firmes como pasa en la salud, que te lo da la secretaria en admisión antes de entrar al sanatorio o te lo hace firmar al médico antes de entrar a la cesárea. Ahí hay una coerción, hay una falta de libertad, ¿sí? Porque la libertad también lo da el tiempo. ¿El tiempo para qué? Para leer, para consultar, para preguntar, ¿sí? Por eso es importante que los consentimientos, si ustedes van a operarse, ¿sí? En caso de que estamos hablando de algo programado, no estoy hablando de una emergencia, por favor. Eso ya cae de maduro que no lo vamos a hacer. Pero hasta a veces aún así hay que consentirlo, obviamente, alguien lo va a firmar,
Lo importante es la información, la libertad y las opciones, porque no siempre todo es A. Puede haber A o B. Quizás A es mejor que B, pero la persona tiene que estar informada de las opciones y ahí poder elegir. Y cuando me tocó a mí, me dijeron, toma a firmarlo, le dije, ah, buenísimo. Bueno, mira, deja que me lo llevo, lo leo y seguramente mañana pueda venir y ustedes me sacan sangre siempre y cuando te dé la conformidad de lo que van a hacer con esta muestra y de lo que yo voy a firmarte. Obviamente la médica, a cargo, no era la investigadora principal, se sintió como, y me dice, sos el único que no me lo quiere firmar. Y yo le dije, bueno, agradecer que por lo menos uno de los 220 participantes toma con seriedad el estudio, porque eso es importante. Eso es como cuando yo a veces digo, hay gente que para comprar un televisor mira, no sé, 18 videos de YouTube, lee 48 referencias de los compradores y va a 3 negocios diferentes a ver quién le da el mejor precio o quién le explica más. Y sin embargo, para un acto médico somos capaces de ponernos a la mano de cualquiera. Entonces, eso habla mucho de nosotros como sociedad, pero una sociedad que siempre puede aprender. Y ustedes tienen que estar a la vanguardia de aprender. ¿Sí? Si a tu papá, a tu mamá lo van a operar de algo y no es una emergencia, tenés que decirle al médico, bien, el consentimiento usted me lo podrá dar, así yo lo veo y lo leo con mi papá, con mi mamá y se los traigo firmado o con algunas preguntas. La idea del consentimiento te lo tiene que dar generalmente después de la evaluación anestésica, ¿sí? Donde ya sabemos tu riesgo anestésico, ¿sí? Que esas son las ASA, ¿sí? Eso se lee en el consentimiento como ASA 1, ASA 2, ASA 3 y ASA 4, que son cuán comprometido estás vos de riesgo para someterte a una cirugía. Ahí el médico te tiene que dar el consentimiento y te dice, bueno, dentro de una semana la espero. El cirujano te dice, la espero y cualquier duda y consulta me la hace. Usted me trae y me firma acá el consentimiento, resolvemos las dudas y consultas, si usted me firma, luego la operamos. Eso es como debe hacer. Profesor, Sí, decime, Claudia. ¿por qué no siempre se le explica al paciente? A mí me dieron el consentimiento cuando ya estaba en la camilla para entrar a quirófano. Estaban esperando que llegara el médico y llegara el anestesista para ingresarme ya al quirófano. Yo estaba ya acostada con la gorra, con todo, y me dijeron, tenés que firmar acá. Bueno, si es una emergencia, como recién decíamos... No, era programado. Bueno, peor todavía entonces. Bueno, es un tema de cultura. Y es un tema a veces de también que las personas tienen que tomarse su tiempo. Cuando a mí me pasó lo de Johnson, y yo le dije a la médica, bueno, dale, déjame que lo leo y tan pronto termine, les aviso y vengo para, si doy el consentimiento, me sacan sangre nuevamente por 5ª vez, no tengo problema, pero me lo llevo para leer en casa, no para... Y me dijo, bueno, léelo. Yo dije, no, mire, yo no voy a leer 20 hojas acá en 2 minutos, ni en 10, ni en 20. Pero yo sabía que ahora que me había ido hasta el microcentro al Pepe, ¿sí? Había usado un día que me había pedido en la escuela un artículo perdiendo dinero, porque eso a mí me hizo perder un día de trabajo, como yo lo avisé, me lo descontaron. Entonces, a lo que voy es que es como un compromiso moral que uno tiene consigo mismo, como cultura del trabajo, como cultura de una ética en la sociedad. En cambio, un montón de gente habrá dicho, sí, te lo firmo, total, yo no tengo ganas de volver, no voy a volver, no tengo tiempo para volver, no quiero seguir perdiendo dinero. Entonces, se juntan tantas cosas en estas decisiones, donde a veces uno tiene que tomar, por lo menos, como me dijo, la médica me lo dijo, sos el único de 220 personas que no me lo firma. Yo dije, no se lo voy a firmar en estas condiciones, yo tengo que leer. A ver si yo estoy firmando que me van a inyectar cualquier cosa menos la vacuna. O el placebo es, no sé, un virus atenuado. Puede ser que algunos médicos se quedaron en la historia donde ellos hacían y deshacían y no lo trataban al paciente como una enfermedad a curar y no una persona. Todo tiene que ver. Las escuelas tienen que ver, pero, a ver, hay médicos jóvenes
hoy hay médicos jóvenes, hay enfermeros jóvenes, digamos, el problema es que a veces las escuelas se perpetúan en el tiempo y la gente que tiene que torcer el destino de esas escuelas no se toma el trabajo porque hay que trabajar para que eso no ocurra. Como antes dijo la colega, vino la enfermera, me sacó la sonda y se fue. A ver, y fue el año pasado, no estamos hablando de la escuela de enfermería cuando yo estudié en el año 91, que ya pasaron 30 años y cambió el paradigma de la enfermería. Pero el paradigma lo puede cambiar una teórica, pero el paradigma lo cambiamos yo en el aula con ustedes, nosotros trabajando juntos en el hospital, ustedes trabajando después. El paradigma no se cambia desde la teoría nada más. El paradigma, para cambiar, tiene que cambiar la realidad. Y la cambiamos todos, ¿sí? Con las diferentes éticas y culturas que uno va generando. Que a vos te hagan firmar acostada en una camilla un consentimiento es una falta de respeto, no habiendo sido una emergencia, ¿sí? E incluso vos no, estando acostada en una camilla, yo no te lo haría firmar entrando a un quirófano. Yo buscaría que lo firme algún familiar. Porque vos en ese momento estás pensando que te estás entrando a un quirófano. Y ahí el miedo que vos tenés, vas a firmar, pero no sé, si te hacen firmar como la dona de Homero Simpson, entregás el alma por una galletita. Bueno, en ese momento tan apremiante de tu salud, no corresponde que ni siquiera vos lo firmes, aunque estés vigil, lúcida, sabiendo que vas a entrar a una cirugía, ¿sí? Por eso a veces en los consentimientos informados hay tanto problema con el tema de la depresión como pasa con la eutanasia en el mundo. Siempre vieron que se dice, el paciente no tiene que estar deprimido. A ver, tenés una enfermedad terminal incurable. Dudo que estés con globos de colores a su alrededor. Seguramente el cuadro depresivo ya está instalado, pero no va a ser que vos no firmes consentimiento legalmente obrando con todo tu raciocinio. Yo puedo estar recontra deprimido, pero yo sé las cosas que me están pasando. Entonces, para no salirme de foco, está bueno lo que ustedes me opinan. La idea es la cultura. Entonces, si yo sé que eso tiene que suceder antes, bueno, y tendrán que empezar de a poquito, ¿sí? Exigiendo, decirle al médico, bien, van a operar a mi mamá de la vesícula. Doctor, ¿usted me podrá dar el consentimiento para que lo podamos leer y yo se lo traigo con dudas o consultas o firmado para el próximo encuentro? Es cuestión de uno ponerse a la altura de aquello que va a empezar a exigir porque es legal, no están pidiendo nada que fuera del otro mundo. Y si el médico dice, nunca nadie me lo pidió, bueno, siempre hay una primera vez para trabajar mejor, para ser respetuosos con la salud de las personas, con la ética de las personas y con la profesión que elegimos, porque eso es legal y atraviesa nuestras profesiones, al médico, al enfermero. Es una cuestión de cultura y de persistencia, no de hacerlo una vez, de mantenerlo. Pero es verdad, desgasta a veces esto de estar detrás de la norma y de que se cumpla la norma, ¿no? Entonces, el consentimiento informado requiere de libertad, de información y de opciones. Acá, esto no vamos a leer ahora, pero está sacada de la misma ley que dice qué es lo que uno está consintiendo, ¿sí? En cualquier acto quirúrgico o clínico médico, ¿sí? Que hace a todas las intervenciones. Y más que la mayoría de las cesáreas no son de urgencia, sino que están precisamente programadas, como decía la colega, que yo ya sabía que me iban a hacer una cesárea, y sin embargo esperaron al último momento para que la firmase. Eso no puede pasar. Y ustedes, uno dice, ¿y yo cómo hago como enfermero para que eso deje de suceder? Que no llegue la paciente con un consentimiento sin informar o que lo firme en la admisión del paciente. Yo en la Trinidad Palermo venían niños por operarse y el consentimiento se lo daba la secretaria del servicio antes de entrar al servicio y yo se lo hacía firmar. Eso no podía pasar. Y a veces los papás me decían, acá dice esto, y yo tenía que explicárselos. Y yo tenía que decirle, mire, esto se lo tuvo que haber explicado el cirujano hace por lo menos 15 días atrás, porque eran cirugías programadas, que estaban pensadas hacía un mes atrás. Pero bueno, ahí yo no me voy a poner a pelear con el cirujano ni con la familia mucho menos, por Dios, ni se me ocurriría. Es más,
yo les explicaba como para que supieran lo que estaban firmando, con muchas ganas de decirle, mire, esto no debiera estar pasando. Pero bueno, ya te digo, es una cultura, y después sí, al postoperatorio, cuando ya todo había pasado, le decían, si alguna vez nos volvemos a operar, recuerden que el consentimiento se pide antes de la cirugía, se celebra en casa, se piensa en casa, se habla con el cirujano y se firma después. Y ustedes tienen que venir con un consentimiento ya firmado, ¿sí? O a lo sumo lo firmás con el médico o el enfermero, pero ya te sacaste las dudas, hiciste todas las consultas. Bien. Menciona indicaciones que hacen de una cesárea de emergencia, ¿sí? ¿Qué cesáreas son una emergencia? ¿Sí? Que ya no tengo más tiempo que para hacer la cirugía. Bueno, cuando hay un riesgo inminente de la vida de la mujer o del feto. Por ejemplo, lo que habíamos visto como hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Mirá, desprendimiento de placenta normoinserta. Esto es un riesgo absoluto, primero para la vida fetal. Sin placenta no hay vida, es como no vives de ensalada, ¿eh? La placenta es un órgano, ¿sí?, de intercambio gaseoso y hemático entre el útero y el feto. Se desprende la placenta y se rompe ese nexo y el feto deja de recibir sangre oxigenada. Y entonces el riesgo de vida es altísimo. Y también para la mujer, porque todo lo que se desprende anormalmente promueve hemorragias, segunda mitad del embarazo. Compromiso materno-fetal sin riesgo de vida inminente, como lo era el desprendimiento, pero ¿qué me está pasando? Tengo un severo retardo de crecimiento intrauterino, un niño que no me está creciendo. Entonces, ese niño no lo puedo exponer a un trabajo de parto normal. Es como llevar un prematuro, ¿sí?, un nacimiento prematuro a un trabajo de parto. Ese niño no está preparado, ese niño, para sobrellevar un trabajo de parto convencional. Hay que extraerlo vía cesárea al feto. Entonces, un niño con un retardo de crecimiento uterino no tiene un riesgo de vida inminente, pero un trabajo de parto convencional lo haría. Profe, disculpe, ¿usted está compartiendo la guía? Ay, disculpen, sí, ¿no se ve? Ah, porque no la podemos ver, ¿no? Ay, disculpe, espera. Mirá vos. Gracias. Mirá, no, gracias a usted. Ah, me olvidé de compartirla, bueno. A ver, compartiendo, ahí está. Ok. Estábamos acá. Disculpen. Entonces, el tercer momentito de que hace a una cesárea de emergencia es el sufrimiento fetal. Y principalmente cuando tengo un niño con lo que se llama líquido meconial, es decir, que cuando se hace la amiotomía, esto seguramente lo vieron en trabajo de parto, amiotomía. ¿Qué significa la palabra amiotomía? Que se usa para la fase activa del trabajo de parto dilatante. En el dilatante tienen dos actividades que se llaman la fase activa, que son intervenciones que hacemos para activar el trabajo de parto en el periodo dilatante. Una es la amiotomía y la otra es el consumo de la oxitocina. Eso, recuerden, son las actividades, es la fase activa, ¿sí?, técnica del periodo dilatante del trabajo de parto. La amiotomía, fíjate por prefijo y sufijo. Amiotomía, ¿qué significa? ¿Puede ser ruptura de bolsa, profe? Muy bien. Vamos a decirlo un poquito con más propiedad. La bolsa, no, ya no decimos bolsa, decimos membranas ovulares, ¿sí? La mamá me dice rompí bolsa. Yo voy a decir hubo una ruptura de membranas ovulares, y si yo digo amiotomía, estamos rompiendo el corion y el amnios, ¿sí? Se hace una ruptura que lo que facilita es la pérdida de líquido amniótico y que el feto encaje más rápidamente en el canal de parto, porque ya no tiene ese acúmulo de líquido amniótico a modo de bolsa en el canal de parto. Entonces, cuando uno hace la amiotomía, acelera el trabajo de parto, por eso se llama que es una fase activa. Entonces, ¿qué puede pasar? Que vos rompés, haces la amiotomía, te viene líquido meconial y hay que sacar a ese chico urgentemente. Igualmente,
el sufrimiento fetal ya lo sabíamos de antes, lo estábamos monitorizando, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos las desaceleraciones fetales? ¿Sí? Miren que hay preguntas de esas, ¿eh? Estudien desaceleraciones, porque mira que yo te pongo fotitos, te digo, ¿qué tips es? ¿Por qué tiene este tips? ¿Es 1, tipo 2, tipo 3? Estudien eso, ¿eh? Cualquier cosa me llaman para dudas y consultas, me mandan un audio por WhatsApp con la duda y yo se los respondo cuanto puedo. Eso ya saben que está por más decirlo que en cualquier momento, sábado, domingo, yo no tengo problemas con eso. Puedo tardar en responderles, pero se los respondo, ¿sí? Me dicen puntual la pregunta y yo les tiro a una respuesta como para que la puedan elaborar. Entonces, acá el sufrimiento fetal se está monitorizando, ¿sí? Previamente, pero la miotomía es la que dice, bueno, ya cesárea. Luego, de emergencia, no hay compromiso materno-fetal, pero sí, para hacerlo más controlado al parto, por ejemplo, en una madre HIV positiva que no esté en tratamiento de base, la cesárea es una necesidad, ¿sí? Entonces, si a mí me viene una señora, dice ser HIV positiva, sin tomar medicación, y estamos en trabajo de parto, hay que llevarla a cesárea, ¿sí? Porque hay una cesárea de hemorragia controlada que evita el contacto de la sangre con el feto por nacer. Entonces, se evita la transmisión vertical, que en un trabajo de parto convencional no se logra, ¿sí? Por eso el niño nace impregnado, habiendo pasado por un canal de parto, siempre nace con impregnación de sangre, contacto con las mucosas, los ojos, la boca. Y otra cesárea de emergencia, otra indicación, es cuando no hubo un buen control. Si yo digo desproposición cefalopélvica, esto, si vos tenés un buen control prenatal, ya se sabe, ¿sí? Las obstétricas o los obstetras van controlando, ¿sí? Esto vos te das cuenta, esto obviamente uno lo mira mucho en mujeres que tienen una superficie corporal muy pequeñita, una estatura, una talla muy baja, y vos ves que tiene una altura uterina de un niño con un peso importante, ¿sí? Sin ser macrosómico, o ponele que sea un niño macrosómico y vos tengas la estatura normal para la comunidad donde vos vivís, porque esto es así, bueno, tenés que decir, este pibe no me va a pasar por el canal de parto. Entonces, ahí le planificás una cesárea, ¿sí? Pero esto se calcula previamente, salvo que nunca te hayas hecho un control y apareciste de sopetón con un trabajo de parto y se descubre la desproporción cefalopélvica y te vas a cesárea. En cambio, las cesáreas son electivas, digamos, las puedo elegir, ponele, ¿sí? Es una forma de decir que tenemos en obstetricia, saliendo de la urgencia y de la emergencia donde siempre está en riesgo la vida de las personas, podemos, la presentación podálica de transversa, ¿sí? Uno podría decir, podemos hacer cesárea, pero también podemos intentar que no sea cesárea. Hay maniobras extrauterinas que pueden ayudar a acomodar al feto, ¿sí? En una posición cefálica y sacarlo de la podálica o de la transversa. Los embarazos múltiples, ¿sí? Un gemelar, por ejemplo, no requieren que sí o sí sea cesárea, más si están llegando relativamente a término, ¿sí? Obviamente, si es un pretérmino grave, no voy a exponer, como ya decíamos, a un nacimiento de esa manera, al parto convencional. Un parto pretérmino, algunas semanitas, pueden ser relativamente tolerables. Un feto con retardo de crecimiento intrauterino, también todo esto tiene mucho que ver con cuánto retardo tiene, ¿sí? Todo eso se valora, no es todos los niños con RCIU van a cesárea. O decir esto, todo feto con RCIU puede zafar de la cesárea. No, es un contexto que hay que valorar, ¿sí? Se valora mucho el contexto y los riesgos. Y generalmente, ustedes sabrán que las cesáreas están al tope en ranking de cirugías obstétricas, ¿sí? Hoy se hacen muchas cesáreas. Primero, porque parece que hay como una demanda de parte de las mujeres que quieren ir a la cesárea, ¿sí? Porque el trabajo de parto, hay tanto cuco alrededor
de miedo, de dolor, que parece que nunca se resuelve, ¿sí? Entonces parece como uno que va a la cesárea como que es más fácil, más rápido. Siempre digo, ojo, que es una cirugía y grande, ¿sí? Yo preferiría aguantarme un poco más el dolor y no ir a una cirugía. Pero bueno, yo no voy a parir. Otra indicación, la placenta previa, que lo hemos visto como hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Fíjate vos cómo estamos usando temas pasados, ¿sí? Hay que ver una placenta previa, oclusiva total o parcial, y requiere una cesárea, ¿sí? Yo no puedo hacer parir la placenta primero, ¿sí? No se puede expulsar primero, alumbrar la placenta y luego expulsar el feto. Es incompatible con la vida eso. Entonces, salvo que sea una placenta previa, no sé, marginal alta, ahí te podés animar a un parto común. Pero ya le digo, los médicos, los obstetras, porque acá viene un obstetra, no viene una licenciada en obstetricia, no van a poner en riesgo la salud de un niño, ni la de la madre, ni su matrícula, por una placenta previa, ¿sí? Va cesárea directamente. Esto está sacado del consenso de la SARDA. Como todo consenso, tiene que dejar opciones, ¿sí? Yo te tengo que dar opciones. Tengo que decir, mire, esta placenta previa puede ir a una cesárea, pero también puede parto normal. Los riesgos de uno y los riesgos del otro. Obviamente, yo no soy médico, ustedes tampoco. Por ahora, no, es algo que uno empieza a estudiar. Pero vos sabés que podés decirle, mire, en esta situación, usted puede esto, A o B, ¿ves? Ahí le das opciones. Le doy la libertad de elegir, pero le informo, porque era el otro pilar, la información de qué puede pasar con el niño y con usted según A, según B, ¿sí? Entonces, en eso hay que ser cautos, no comer vidrio, decimos en la jerga. La última de las indicaciones, el riesgo de transmisión vertical de infecciones maternas, ¿sí? Una mujer con hepatitis B, C, HIV, y bueno, tienen, como ya les decíamos, salvo el HIV no controlado, eso siempre va a cesárea, y actualmente hay ciertos tratamientos que permiten un parto vía vaginal con un HIV muy controlado por parte de la mamá, y serologías negativas, y dicen que están teniendo muy buenos resultados. Bueno, te digo, todo va también de la mano de tu obstetra, ¿no? ¿Qué es lo que más te recomienda? Falta poquito, y 30, vemos hasta dónde llegamos, y 30. Y 30 cortamos, pues yo después a las 13 te empiezo otra clase. Y ustedes terminan su horario de clases. Tipos de incisiones, ¿sí? Tipos de incisiones. Tenemos las laparotomías, ¿sí? Y luego la histerotomía, recuerden que eran 2 cirugías. Nosotros lo que ahora estamos preguntando es, ¿qué incisiones quirúrgicas hay para abordar? ¿Sí? Bueno, generalmente tenemos de 2 tipos, ¿sí? Para eso vamos a ver las imágenes, que es mucho más fácil. Tenemos la más común de todas, es la Pfannenstein, ¿sí? Esta que tenemos acá, a modo de sonrisa. Fíjate que estamos a nivel suprapúbico, ¿sí? Acá tenés el pubis, ahí apenita suprapúbico. La Pfannenstein es la más usada, ¿sí? De las intervenciones abdominales para la parotomía de cesárea. Se considera como la más estética, porque cuando obviamente, esto queda siempre en el margen de la costura de la ropa interior, de una malla, en eso hay que poder pensarlo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la parotomía media infraumbilical, esto solamente se usa durante una emergencia, en niños nacidos macrosómicos, ¿sí? Donde ya no me alcanza el espacio de la Pfannenstein, que tengo que ir o a la Maitland o a la que más se usa de la emergencia es la de Joel Cohen, que es en forma de T invertida, que es media infraumbilical. Fíjate lo que es esta herida, ¿sí? Igual que la Maitland, no son nada estéticas. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. El otro día, justo viendo una foto, ustedes ubican, porque uno tiene que estar, yo le digo, cuando uno estudia, tiene también darse la oportunidad de conocer lo que pasa alrededor, ¿no? El otro día veía la imagen de esta chica que es muy conocida, se llama La Chabona, ¿la conocen? ¿Ven que hay una imagen? ¿La conocen? Sí. Bueno, mirá la herida que tiene. Esta tenés acá ella tuvo 2 hijos, ¿sí?
Es decir, tuvo dos. Uno lo perdió y otro fue uno muy reciente. Fíjate acá en la imagen la herida de la Joan Cohen en forma de T invertida. Fíjate cómo le quedó la herida, ¿sí? Estas heridas son complicadas estéticamente y tarde o temprano afectan la vida de las personas, ¿sí? Un queloide, a veces hay hombres o mujeres que tienen queloides, ¿sí? Que son problemas en la cicatrización y son todo un problema el queloide. El queloide no se puede más que tratar con un poco de láser, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Entonces, ojo a las personas que hacen queloides, pues no se pongan piercing, nada, porque después te queda un queloide. Y el queloide es un problema, ¿eh? Es un problema estético. Profesor, Sí. pero en el caso de esta chica que mostró la imagen, la cirugía Joel Cohen, ¿sigue hacia arriba del ombligo? No, está por debajo. Ah, Del ombligo para abajo, ¿ves? del No, ombligo para abajo, siempre. Sí. Está el ombligo, un espacio, y ahí está la de Joel Cohen. Estas se hacen en caso de emergencia. Igual que la Maitland. La Feinstein es la que más estamos usando y es la que mejor resultados tiene, no solamente estéticos, sino que, fíjate, tiene menor riesgo de discencia, como también de hernia, ¿sí? La desventaja que tiene la Feinstein es que hay un poquito mayor de pérdida sanguínea, más tiempo operatorio, ¿sí? Todo lo estético siempre requiere más tiempo operatorio. Hay también riesgo de infección de herida, ¿sí? Y dificultad para extender la incisión. Por eso yo te digo, tiene también que ver con el producto en gestación. ¿Quién me va a nacer? Porque si te nace un niño macrosómico, y la Feinstein se queda chica, no puede extender la incisión más de lo que te pide quirúrgicamente. Entonces tenés que ir a la Joan Cohen directamente. Entonces recuerden, las dos incisiones que ustedes se tienen que poder acordar es la Feinstein, que es la que de elección de hoy en día, es transversal, 2 centímetros por encima de la sínfisis pubiana. Las ventajas es que tiene un mejor resultado cosmético, estético y menor riesgo de discencia o hernia de la herida. Las desventajas, durante la cirugía hay un poquito mayor de pérdida sanguínea, requiere un mayor tiempo operatorio por esta cuestión cosmético-estética, hay mayor riesgo de infección de la herida, obviamente cuanto más me acerco a la genitalidad, el riesgo siempre es mayor, además la fricción de la ropa sobre la herida es mayor, si bien la ropa lo oculta, la ropa también, si se encarga de hacer fricción sobre una herida, y la termina por infectar. Y hay dificultad para extender la incisión quirúrgica en la misma cirugía en relación a la emergencia de que yo tenga que poder sacar un niño en una condición diferente a la que yo esperaba. Y la otra es la de técnica Joan Cohen, que es la cirugía en T invertida, ¿sí? Las desventajas de estas variaciones de la Feinstein, como la de Maitland, la de Joan Cohen, es, dice, bueno, la idea es mantener las ventajas de la Feinstein, pero reducir el tiempo quirúrgico, ¿sí? Porque obviamente es una idea mucho más rápida, mejora la visualización de la cavidad abdominal y uterina, por eso la que usamos en una emergencia, donde yo rápido tengo que alcanzar el útero. Pregunta, esta es la pregunta del millón. ¿Se usan drenajes en un postoperatorio de cesárea? ¿Alguna de ustedes tuvo drenajes en un post cesárea inmediato? En mi caso no. Bien, en ninguno casi. Se dice que el 99,9% nadie debe salir con un drenaje. Los drenajes abdominales, ¿sí? Acá dice, no se recomienda el uso de drenajes Redon ni de ningún otro tipo de forma sistemática. Es decir, no es lo normal. No es lo normal. Porque lo único que puede generar la necesidad de drenar son los seromas. Y hasta ahí nomás. Y hasta ahí nomás, te dice. Los Redon son estos que tienen forma de perita. Y estos se usan mucho en las cirugías abdominales. Entonces, por eso siempre hay como un fantasma que tenemos los enfermeros de pensar, si la cesárea fue una cirugía abdominal
y una esterotomía, el paciente puede venir con un drenaje abdominal. No, generalmente el saco de Douglas no se ve comprometido. El saco de Douglas es una porción del abdomen donde hay colección de líquidos cuando hay una cirugía. Pero acá no pasa eso, ¿sí? Acá el saco de Douglas está tranquilo, no se llena de sangre, no se llena de líquido, así que no necesita ser evacuado. Así que este drenaje tipo Redon no se usa en la cesárea. No se usan drenajes en la cesárea sistemáticamente. No lo esperes. Así que no se te ocurra decir vigilar drenajes en la cesárea porque te come el docente, porque no hay necesidad. Lo que sí puede aparecer son seromas, pero esto aparece con el tiempo. Esto no lo vas a ver en el puerperio inmediato, lo vas a ver en el inmediato, digamos, después del tercer, quinto día, donde se forma lo que se llama, esto que ven acá, que se llama seroma, ¿sí? El seroma es una colección blanquecina, no es pus, ¿sí? No es pus, y lo que requiere es un drenaje aspirativo. Aspirativo en el sentido que con una aguja y una jeringa se toma el contenido, nada más, no se deja un drenaje, ¿sí? Lo que sí se deja a veces es una gasa, obviamente con una curación plana, ¿sí? Porque si yo corto acá la herida, esto va a supurar, pero no es pus. Requiere un drenado por punción. ¿Se necesitan tomar antibióticos en una cesárea? ¿Cuáles y por qué? Bueno, sí, vamos a tomar antibióticos del tipo profilácticos. Se suele dar una dosis única, ¿sí? De cefalosporinas, como la cefalotina o la cefosolina, o también se puede dar ampicilina. ¿Por qué? Para reducir las infecciones posoperatorias, como la endometritis, la infección del tracto urinario porque tuvimos una sonda, y de la herida, eventualmente, que pueden producirse en un porcentaje muy bajito, en el 8% de las mujeres, nada más. A ver, digo bajito porque no es un 20, un 30, un 50, ¿sí? Aunque uno sabe que es una cirugía de alta complejidad, si hacemos las cosas bien, el riesgo es muy bajito. Entonces, disculpen, justo me está pasando por la puerta el que compra cosas. Esperen que lo dejo pasar un minuto. Un día le voy a vender algo para que no pase más. Es decir, le vendo algo, pero no me pase más, por lo menos a la mañana. Va a pasar seguido si le da. Sí, ¿Para qué decir? mejor lo ignoro. Siempre inclusivo, nunca inclusivo. Bueno, sigo. Entonces, ¿antibióticos? Sí. ¿Por qué? A manera profilácticos. ¿Profilaxis contra qué? Endometritis, infecciones del tracto urinario por la sonda, de la herida. Toda herida es siempre un foco posible de infección. Y la endometritis se suele dar por las extracciones violentas de la placenta. Eso después, cuando vean ustedes el video, que después les voy a decir, vean el video, ¿sí? La retirada de la placenta, ¿sí? Porque uno la tiene que desprender la placenta en la cesárea, es muy importante que se retire de una manera delicada. Siempre se hace con una torsión en sentido de la aguja de reloj, desde el mismo cordón. Nunca se retira así como zanjando la placenta, arrancando, porque las posibilidades de endometritis y después de endometriosis, altísimas. Entonces, esto es una cuestión quirúrgica. A ver, ustedes no van a estar diciendo, no, está haciendo mal, no, eso no va a ocurrir. Pero, entonces, los antibióticos están atentos a estos procesos infecciosos que pueden desencadenarse por el endometrio, endometritis, infección del tracto urinario y de la herida, ¿sí? La dosis única de antibiótico es 60 minutitos antes de la incisión, ¿sí? Eso, digamos, que está ocurriendo, generalmente la enfermera le da el antibiótico endovenoso, lentamente, pues las cefalosporinas de primera generación no necesitan ser diluidas, lo diluyen en 1 gramo, en 10 mililitros, y se pasan muy lentamente por el abón de inyección, pasando alguna solución, obviamente, y nada más, 60 minutitos antes de la cirugía, ya tenemos la profilaxis
emprendida. Si la cesárea se llega a prolongar en el tiempo, se repite la profilaxis, pero de manera intraoperatoria, ¿sí? De manera intraoperatoria. Bueno, por hoy vamos a terminar acá, ¿sí? Yo voy a hablar con Susana para que me dé, el viernes que viene tenemos el examen, pero que me dé algún día del viernes siguiente, es decir, que me dé horas del viernes siguiente para que yo pueda terminar cesárea y puerperio, ¿sí? Porque creo que el tiempo que hemos usado fue generoso, pero también el tema es complejo como para que no lo pudiéramos avanzar demasiado rápido. Yo prefiero ir tranquilos y despacito y que podamos aportar información, hablarlo, charlarlo, desmenuzarlo al tema. Así que vamos a dar por finalizado por el día de hoy, porque ya son y 30, y voy a hablar con la profesora Juárez para que